Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Y síganme en la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 12, mientras yo leo en voz alta. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Si hiciéramos una encuesta a cuál es el propósito por el cual una persona vive, seguro tendríamos diferentes respuestas. Algunos podrían decir que el propósito por el cual viven es tener una familia. O bueno, también podríamos decir, contando que en nuestro país el fenómeno de la emigración y familias divididas por causas providenciales, podríamos decir que el anhelo sería volver a estar juntos. Otros podrían decir, bueno, el propósito de mi vida es graduarme y por fin terminar mi carrera. Otros podrían decir, mi propósito es casarme y tener por fin a alguien con quien compartir mi vida. Otros podrían decir, mi propósito es en algún momento lograr la solidez económica, que yo no dependa tanto del diario, sino poder estar tranquilo de que en verdad tengo para mis necesidades y un poquito más, ¿por qué no? Otros podrían decir, bueno, mi propósito es disfrutar el mayor placer mientras viva. Aunque las respuestas podrían variar, depende de la persona y sus gustos y sus deseos, podríamos decir que a la final todos tienen un fin común. ¿Y cuál es? Ser felices. Todos los seres humanos de alguna manera tenemos ese anhelo en el corazón. Yo lo único que quiero es ser feliz. Para algunos la interpretación de esa felicidad podría ser, depende del caso. El asunto también es que es muy común que cuando una persona alcanza lo que tanto quería, por lo general también aquello que alcanzó, que le había prometido esa felicidad, por la cual él se sacrificó y luchó tanto, se termina dando cuenta que esa felicidad se desvanece en sus manos y no era tan pleno como lo prometía. El mundo, en verdad, vende la realización de las personas como el objetivo para la felicidad. Vende a que si tú tienes la familia, este prototipo de familia, serás feliz. Podrá vender que los títulos que consigas y el reconocimiento en la sociedad es feliz. Si tienes este tipo de placeres, realmente serás feliz. Y aunque no es problema que el mundo ofrezca esas cosas, el problema se agrava cuando la iglesia compra lo que el mundo ofrece y luego le da a los miembros como si eso fuera el evangelio. Entonces el mensaje común en algunos púlpitos ahorita sería: ven a Jesús, ven a Cristo y tu familia estará contigo. Ven a Cristo y tu hijo se va a sanar, saldrá de las drogas, va a reconciliarse, va a estar contigo para siempre. Ven a Cristo y conseguirás ese trabajo que tanto necesitas.
Ven a Cristo y ese negocio se va a dar. Confía, ten fe, se va a dar el negocio, pero ven a Cristo. Este tipo de mensajes y de invitación simplemente colocan a Jesús como un peldaño el cual podemos pisar para alcanzar esa felicidad. Y lo que quisiera decirle, queridos hermanos, es que tengamos cuidado. Jesús, el Señor Jesucristo, no es ese ticket o ese peldaño para alcanzar la felicidad. Jesucristo es la felicidad. Solo en el Señor Jesucristo el hombre será verdaderamente dichoso, feliz, pleno, aunque no tenga nada más. Las Escrituras tienen mucho que decir sobre los hombres felices. Sí que tiene bastante que decir. De hecho, los llama bienaventurados, felices. Bienaventurado significa dichoso, una felicidad interna, plenitud, tranquilidad, paz. Pero los hombres verdaderamente bienaventurados, como habla la Biblia, los dice en términos muy distintos a lo que el mundo por lo general cree. Nada más haciéndole un vistazo panorama a los salmos, dice que alegraos los justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Ellos son felices porque Dios se recrea en su alabanza. En el Salmo 34 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Un hombre verdaderamente bienaventurado es aquel al cual los ojos de Dios están sobre él, los oídos prestando al clamor de ellos. En los Salmos un bienaventurado es porque en el Salmo 37 dice, los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Claman los justos y Jehová oye, los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El hombre es bienaventurado porque tiene en Dios su verdadero escudo. El Salmo 37-39 dice, la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Por eso es que un hombre es bienaventurado. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. El hombre bienaventurado es feliz porque mora en la presencia de Dios. Jehová abre los ojos a los ciegos, Salmo 146. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Ese es verdaderamente un hombre feliz, completo y dichoso. En las Escrituras, un hombre feliz es alguien que goza de una relación correcta con Dios. Nada más. Nada más. Es el gozo profundo que se tiene en el corazón por reconocerse aceptado delante de Dios. Un hombre verdaderamente bienaventurado. Y el Señor Jesucristo, precisamente en estas palabras que acabamos de leer en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12, describe quiénes son esos bienaventurados. Realmente el contexto completo es lo que se llama el Sermón del Monte. Es el sermón más largo contenido en las Escrituras, en todas las Escrituras, pronunciado por el Señor Jesucristo. Abarca desde el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. En esta serie que nosotros vamos a empezar hoy y se continuará, si el Señor así lo quiere, será para ver las bienaventuranzas, esa primera parte de todo el sermón. Y en la medida que Dios también así lo disponga, se verán las otras partes. Sin embargo, para conocer o interpretar correctamente esta sección de las Escrituras, vamos a ver un poco el trasfondo de este sermón.
Para entenderlo correctamente necesitamos tener en cuenta su contexto bíblico, su contexto político y su contexto religioso. Veamos en primer lugar su contexto bíblico. El Sermón del Monte, como ya es bastante obvio, está ubicado en el Evangelio de Mateo. En Lucas hay una versión de este sermón, pero muy resumida, una síntesis bastante pequeña. Solamente el Evangelio de Mateo lo contiene de manera más amplia. En este Evangelio de Mateo se da por concluido el largo silencio de parte de Dios que había hablado por última vez a su pueblo a través de la boca del profeta Malaquías. Hacía aproximadamente 480 años y Dios no había hablado más a su pueblo. Así que a los piadosos de esta época aproximadamente simplemente esperaban a las expectativas del cumplimiento de las promesas de Dios hechas a través de sus profetas anteriormente. En este caso tenemos a piadosos como Ana, Elizabeth, Zacarías, María. La Biblia los llama justos que esperaban la promesa, que esperaban lo que el Señor les había ofrecido a través de sus siervos los profetas. Este pueblo entonces, Mateo se dirige a este pueblo para decirles que Jesús es el hijo de Abraham, prometido en Génesis capítulo 12. La simiente prometida. Él le dice, Jesús es él. Mateo quiere mostrarle a estos piadosos y decirles que Jesús, el que ellos han oído, el que él le está escribiendo, él es el hijo de David que están esperando. Es por eso que el Evangelio de Mateo tiene más citas del Antiguo Testamento que los otros 3 evangelios juntos. Mateo tiene más citas del Antiguo Testamento. Este evangelio es el vínculo necesario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es allí donde se encuentra este sermón. El Sermón del Monte de alguna manera entonces nos describe el programa del gobierno del Mesías. Los piadosos esperaban a este Mesías reinante. En el Sermón del Monte el Señor Jesús le dice, ¿cuál es el programa de ese reinado? Ese es el panorama bíblico. ¿Cuál es el panorama político? ¿Qué era también, hablando más concretamente, lo que este pueblo esperaba? El trasfondo en el cual el Señor Jesús pronuncia estas palabras. Los judíos, sobre todo los piadosos, esperaban que el Mesías fuera un líder político y militar que habría de volver a Israel a su antiguo esplendor. Israel, esperaban ellos, habría de alcanzar el liderazgo, a través del liderazgo del Mesías, glorias aún mayores de las que ellos vivieron con el reinado de David y con el reinado de Salomón. Recuerden que con David ellos tenían seguridad y expansión del territorio y de alguna manera la compañía de Dios y prosperidad en su manera de vivir. Con Salomón venían desde bien lejos hasta una reina en África, bien al otro lado del mundo, a escuchar la sabiduría de Salomón. Ellos definitivamente iban a tener, o ellos esperaban que este Mesías devolviera ese esplendor aún mayor que el de estos reyes. Ningún pueblo, ni siquiera Roma, que en ese momento gobernaba, sería más poderoso que Israel bajo la tutela del Mesías. Ellos serían la máxima potencia mundial, y no solamente por un periodo de tiempo corto, sino que sería por siempre. Es aquí, hermanos, donde Cristo pronuncia las palabras que acabamos de leer. Imaginémonos la sorpresa que causó en algunos y la desilusión. Estamos esperando ser la máxima potencia mundial, ya no más vasallos de otro imperio, ya no más pobres, ya seremos reyes de la tierra. Y entonces el rey, que es el Mesías, dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores.
Bienaventurados los que sufren. Algunos de hecho dicen que Judas era uno de los que esperaba ese reinado, que por fin vengaría esas humillaciones de las potencias extranjeras, y a medida que empezó a conocer a Jesús y vio más este discurso, comenzó a desilusionarse, y por eso lo movió a traicionarlo. ¿Por qué? Porque los ideales contenidos en este sermón son muy contrarios a los ideales de felicidad que muchos en aquel tiempo albergaban y que también hoy seguimos albergando. El programa de este gobierno del Mesías era predominantemente interno, antes que político o social. En todo el sermón, mis hermanos, el Señor no dice nada de reformas sociales, no dice nada de cambios estructurales en el sistema económico, y aún así les promete plenitud y felicidad. Cristo aquí demuestra que Él está más preocupado por lo que el hombre es y no por donde el ambiente donde Él se encuentra. Aquí donde se caen las teorías del psicoanálisis de Freud, las teorías económicas de Marx y todas aquellas teorías que precisamente no se acomodan a lo que dice el Señor. Porque todas ellas consisten en justificar que las actitudes aberradas de los hombres son por las fuerzas externas que lo dominan y lo terminan llevando a lo que Él es. Y el Señor dice, no, el hombre se comporta así por lo que es en su interior. Y Él vino a implantar su reino principalmente en el interior del hombre. Eso lo veremos más adelante. El otro panorama que tenemos que ver para entender este sermón es el panorama religioso. El Señor ministró un escenario religioso también muy complejo. Habían 4 grupos que se disputaban la hegemonía del pueblo en ese momento. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Los fariseos decían que la piedad consistía en la observancia a las tradiciones más antiguas, en cumplir todos los detalles de las interpretaciones que tenían los rabinos. No era tanto por la ley de Dios, que es algo bueno, sino más bien se enfocaban en las tradiciones de los rabinos que colocaron antes de la ley. Los saduceos, al contrario, hablaban de que esas tradiciones no tenían mucha importancia. Inclusive ellos reconocían solo como palabra de Dios el Pentateuco, los 5 primeros libros que escribió Moisés. El resto de las escrituras no la reconocían. Por lo tanto, ellos no creían en la resurrección, no creían en los milagros, no creían en la existencia de ángeles. Para ellos básicamente era vivir el presente sin preocuparse mucho por el futuro. Los esenios era otro grupo. Ellos decían que la piedad significaba una separación radical y literal de la sociedad. Más o menos así como los monjes del siglo IV, del siglo V, donde la persona se debe aislar. Ellos promovían el ascetismo y el aislamiento social. Vámonos a una montaña lejos donde no tengamos relación con más nadie y allí se encontrará la verdadera piedad. Un error que se repitió muchos años después, porque a pesar de que los hombres se apartaban de la sociedad para no contaminarse del pecado, no reconocían que el pecado estaba dentro de ellos y se lo llevan a donde tú quieras que vayas, te lo vas a llevar. Y el último grupo, más allá, más pequeño, eran los celotes, con Z, celotes, y eran fanáticos nacionalistas. Ellos pensaban que la piedad verdadera se conseguiría por fin con una revuelta sangrienta. Ellos también les llamaban hombres del puñal, porque dentro de sus vestiduras escondían una especie de puñal como un garfio donde mataban a personas. Sus blancos preferidos eran los soldados romanos, que eran la ocupación, y judíos publicanos, que eran los que cobraban los impuestos para dárselo a los romanos y a la vez también se enriquecían ellos. Un dato, es interesante que entre los 12 apóstoles había un ex publicano, Mateo, y un ex celote, Simón.
no Pedro, otro Simón. Pero en ese contexto es que el Señor predica también su sermón. En este caldo religioso fue donde el Señor desarrolló su ministerio y les enseñó a todos los grupos que la verdadera piedad, la vida justa, se comienza en el corazón. Donde no hay un corazón recto, no hay piedad verdadera. Eso como el panorama general. El Sermón del Monte se puede describir en tres partes, o dividir en tres partes. En primer lugar, vemos el carácter de los ciudadanos del reino. Esas son las bienaventuranzas. El carácter de los ciudadanos del reino. Es decir, así usted identificará quienes pertenecen al reino de Dios. La segunda parte es el comportamiento de los ciudadanos del reino. Y la tercera parte es el contraste entre los ciudadanos del reino y los que no son ciudadanos del reino. Miren estas palabras que son claves para entender todo el sermón. Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. Dice así, 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Básicamente él está terminando su sermón, pero él está diciendo entonces que aquellos no que dicen lo que son, sino que viven conforme al sermón que él ha estado explicando. Nosotros, hermanos, vamos a ver entonces en esta serie, la primera parte, el carácter de los ciudadanos del reino, la bienaventuranza. ¿Cómo se identifica a alguien? Quiere el Señor, como decía el pastor David en la primera parte, que sea un espejo. Ellas no nos van a hacer cristianos. No, ellas revelan si somos cristianos o no. Ver las características o el carácter de los ciudadanos del reino o tratar de cumplirlos no nos va a hacer cristianos. Ellas revelarán si eres cristiano o no. Así que, ¿qué dice entonces el versículo 1 al 3 primeramente? Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un detalle importante de que el Señor sube a un monte y se sienta para enseñar. Ese detalle es interesante porque para la época los rabinos, y así se reconocía al Señor Jesucristo, cuando iban a dar una enseñanza formal, ellos se sentaban. Por eso que más adelante el Señor Jesús le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas para enseñar. Y Él les dice algo, hagan lo que dicen, pero no hagan como ellos. Para nosotros hoy en día, señal de autoridad o señal de que debemos prestar atención es que alguien se levanta y va a hablar a una audiencia. Sin embargo, para aquel tiempo, ellos se sentaban. Los rabinos, cuando entonces tomaban asiento, sus discípulos entendían que lo que iba a enseñar en ese momento era doctrina oficial. Es decir, no se podía cuestionar. Era la verdad precisamente enseñada. Cuando los rabinos en aquel tiempo enseñaban caminando, entonces eso quería decir más bien que su enseñanza era informal. Es más decir, informativa. Ellos podían reflexionar, mejorar, tomar o no tomar.
Pero cuando él se sentaba, los discípulos entonces debían acatar oficialmente la enseñanza. Amén. Y así hace el Señor, se ha sentado, es decir, que lo que dice es de carácter obligatorio u oficial también. Bueno, aparte de todo lo que enseñaba el Señor Jesús, pero sobre todo el detalle de que en este sermón Él se haya sentado, afirma mucho más lo que estamos diciendo. Ahora, dice, bienaventurados, dichosos, felices, plenos, completos. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu, hermano? Le voy a decir que no es. No significa que se es pobre económicamente hablando. Tampoco pobre en espíritu no significa a una persona de carácter flojo. A esa persona que se muestra que no habla, que todo el tiempo tiene la cara agachada, que muestra casi una sumisión exagerada al punto que da lástima. Es un lastimero. Ay, habla y no se le... Pero habla más fuerte que no te escucha. Ay, pobrecito, pobre en espíritu. Eso no es lo que está diciendo el Señor Jesús. No es un lastimero y tampoco es alguien económicamente hablando de pobreza económica. Ustedes, por ejemplo, verán en el Salmo 34, David dice, este pobre clamó y Jehová le oyó. Pero él tenía pobre menos económicamente, él era el rey en ese momento. Pero en su condición delante de Dios era humilde, dependiente. Eso es lo que la Biblia llama un pobre en espíritu. Para confirmar lo que digo, quisiera darle este dato. Habían dos palabras en griego para hablar de pobreza. Una es, me disculpan si la pronunciación no es la correcta, pero así creo que es penicros. Penicro es una persona que vive en la pobreza, en la escasez, pero puede trabajar por lo menos para conseguir el diario. Algo así como los venezolanos hoy en día comúnmente. Se vive en escasez, pero ahí estamos echándole para conseguir el diario. Esa es una manera, una persona que no tiene lujos, no le sobra nada, pero ella por sus medios o por la bondad de Dios que le permite por lo menos tener salud, tiene aunque sea una escardilla de donde saca. Esa es una persona pobre. Hay otra palabra en griego que es tokos, que es una persona que es muy pobre, pero ni siquiera tiene para el sustento diario. Es una persona que para poder sobrevivir debe mendigar. Esa es la palabra que utiliza el Señor Jesús en este momento. Se utilizaba para alguien que era imposible que consiguiera para el diario. Estas personas se tiraban en las calles, en las esquinas, y con una mendigaban y con la otra mano se tapaban la cara por la vergüenza que causaba pedir. Pobreza espiritual, como lo dice el Señor Jesucristo, es alguien que entonces que se reconoce en total dependencia de lo que otro le pueda dar. Es alguien que reconoce que es imposible que por sus propios medios puede alcanzar ni merecer la aceptación de Dios. Un pobre espiritual es alguien que ha reconocido que no puede. Es alguien que por más que se esfuerce, no alcanza a cumplir las exigencias de Dios. Un pobre espiritual es alguien que se sabe que después de intentarlo varias veces, se rinde, acepta que no está en él, que no puede ganarse nada. Un pobre espiritual es alguien que reconoce que depende solo y únicamente de la conmiseración de Dios para tener su aceptación. Es decir, es un mendigo espiritual verdadero. Una de las mejores imágenes de lo que acabo de describir está en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículos 9 al 14 dice lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los pentecostales, carismáticos, los católicos, los testigos de Jehová, porque soy bautista reformado, porque me sé toda la historia de la iglesia y me sé las doctrinas de la gracia, domino completamente el tulip. No, dice el fariseo, justo en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. He aquí, hermanos, la característica de un pobre espiritual. Alguien que reconoce que es incapaz de alzar los ojos al cielo porque sabe que su pecado lo ha condenado, lo ha separado y no puede por sus propios medios agradar a Dios. La primera característica de un ciudadano del reino es que pobreza espiritual. Significa, hermanos, que en este reino de los cielos no hay ningún ciudadano que puede presumir de su ciudadanía. ¿Cómo? El pobre en espíritu sabe que es ciudadano del reino de los cielos por una sola razón. El Rey de los cielos se hizo hombre, cumplió todas las demandas de la ley que ese miserable pecador no podía cumplir. Quien se reconoce así es verdaderamente feliz, porque en semejante condición de miseria y condenación, con un infierno esperándolo para engullírselo, la ira de Dios persiguiéndolo para culparlo por sus pecados, cae a Dios y dice: oh Señor, sé propicio a mí, pecador. No teniendo ninguna escapatoria, se entrega a Jesús, quien tomó su lugar, llevó la culpa y la condenación que él merecía, y escucha entonces el perdón de Dios. Y ese hombre es el más bienaventurado, el más dichoso, el más feliz. Es la mejor música que él nunca ha escuchado, la mejor noticia, y nadie le va a quitar esa felicidad. Dios me perdonó en Cristo Jesús. Ese es un verdadero bienaventurado. Entonces, ¿quiénes son los ciudadanos de este reino? Son un grupo de miserables. Sí, miserables, dichosos. Miserables, dichosos, porque Jesucristo aseguró el reino para ellos. Tengo una noticia. No existe un cristiano sin esa característica. No es que, bueno, no está muy desarrollada en mí. No, es que no existe cristiano sin esa característica. De manera que si tú te dices cristiano y la pobreza en espíritu, la humildad no es una característica, probablemente tú te estás engañando. Lo peor de estar engañado, o sea, lo peor de la mentira y de la hipocresía es engañarse uno mismo. Observa cómo una iglesia se estaba engañando a sí mismo y no a Dios. Y vea cómo Jesús en Apocalipsis capítulo 3 le habla y le dice:
Capítulo 3, versículo 15, es un mensaje a una iglesia que se creía buena, pero no lo era. Y Jesús le habla a través de esta carta y le dice en el capítulo 3, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es la característica principal, hermanos, de los ciudadanos del reino. Es la persona que se cree autosuficiente. Es la persona que cree que solo debía añadir algo a su vida. En este caso Jesús, bueno, era un complemento. No, eso no es un cristiano. A menos que, y el punto es, hermanos, que a esa condición que estoy hablando no se llega a menos que suceda lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. A menos que el Espíritu Santo venga con su obra de misericordia y te convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que tú puedas ver realmente tu condición miserable, pobre, ciego, desventurado y desnudo. Si tú no te reconoces así o te has reconocido verdaderamente así delante de Dios, no importa que se ponga una corbata y lea la Biblia todos los días, no importa que venga a la iglesia todos los domingos, si usted es pobre en espíritu, usted no es cristiano. No lo es. Esa condición de la primera característica de un ciudadano del reino tiene un orden lógico. Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después dice que bienaventurados, ¿quiénes? Versículo 4. ¿Están conmigo, hermano? Se me fueron. Bienaventurados los que lloran. A la pobreza de espíritu que dice el versículo 3, le sigue por orden lógico el llanto. Ahora, Jesús le está diciendo: felices, dichosos, plenos, completos, los llorones. Y uno dice, pero ¿a quién se le va a ocurrir que alguien que llore es feliz? A menos que llore de felicidad, ¿verdad? Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Ellos no lloran por felicidad. Tampoco es un llanto por las circunstancias difíciles. Cuando uno le pasa, es que me cayeron todas de una, provoca llorar de la rabia. Pero ese tampoco es el llanto que se refiere el Señor Jesucristo. No se refiere a los dolores que trae la vida. Tener a veces circunstancias y dolores por alguna circunstancia produce llanto, dolor, quebrantamiento, sufrimiento. Pero el Señor no se refiere a ese tipo de llanto tampoco. Tampoco se refiere al lloro que produce la muerte de un ser amado. ¿Quién no va a llorar por la muerte de un ser querido? Pero el Señor no se refiere tampoco a ese llanto, mi querido hermano. Si le estoy diciendo que es un orden lógico, ¿a qué se refiere ese lloro que está diciendo el Señor Jesucristo? Se refiere al lamento por el pecado. Y el Señor le dice: bienaventurados los que lloran su condición miserable, porque ellos recibirán consolación. Ellos y no otros. Alguien que llore y lamente su pecado es una persona a la que Dios le ha abierto los ojos para que se vea tal como es. Alguien que se ve como Dios lo ve, lamentará y llorará. Segunda característica de los ciudadanos del reino es que no hay ningún ciudadano allí que no lamente el pecado.
Para un verdadero creyente, mi querido hermano, el pecado no le es indiferente. Si tú eres una persona que cuando ve el pecado, el propio, se justifica diciendo, bueno, es que tampoco soy como otros, usted no es creyente. Los creyentes no se justifican. Los creyentes no le culpan a los demás. Ellos lloran su propia condición miserable. Ellos se unen a Pablo en Romanos 7:24 que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ellos se unen a Isaías cuando en el capítulo 6, versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ellos se lamentan con David en el Salmo 51 que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado siempre está delante de mí, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Una persona que en verdad llora, como dice el Señor Jesucristo, es una persona que llora por su condición, no llora por las consecuencias que le causó su pecado. Hay algunas personas, y como pastor me ha tocado, uno ya identifica rápidamente cómo están las personas. Algunas personas vienen y quieren resolver sus problemas, pero es porque la esposa los dejó, y ellos lo que quieren es que ella vuelva. O los hijos no lo quieren, entonces quieren que los hijos lo quieran. O perdió el trabajo y espera un momento volver a seguir trabajando. Pero ellos están preocupados, lamentándose, llorando por las consecuencias que causaron sus pecados. Estas personas no hablan de su relación con Dios, no hablan de que quebrantaron la ley de Dios, no hablan de que Dios se ha separado de ellos, no hablan de su miseria y su pobreza personal que no tienen, que Dios los ha abandonado. Pero la Biblia dice que aquellos que se reconocen pecadores, miserables, como los que acabamos de describir, serán consolados por Dios. Y por eso son felices. Tienen el perdón de Dios. Solo aquellos que lloran por sus pecados son bienaventurados, porque para ellos hay consuelo. Para aquellos que no lloran por su pecado, no hay consuelo. Hay ira de Dios, castigo por su pecado. Aquellos que se justifican diciendo a veces, bueno, si es verdad, yo pequé. ¿Quién no ha pecado? Todos han pecado. Y ahí empuja la culpa. Pero si lo ves bien, son más las buenas que las malas. No hay consolación para ti. Solo hay consuelo para aquellos pobres en espíritus. Y dice Dios, de ellos es el reino de los cielos. Y los que lloran por esa condición de pecado, porque ven al Hijo de Dios en la cruz del Calvario, les ofrece el perdón por esos pecados. Ellos son completamente felices. Hasta aquí, hermanos, las primeras dos. Si el Señor quiere, veremos las demás luego. Pero estos son bienaventurados porque ellos desprecian lo que el mundo aprecia y ellos aman lo que el mundo aborrece. La verdadera felicidad. Amén. Amado Señor y Padre, bueno, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia, al enseñarnos, Señor, cuáles son las características de aquellos que son ciudadanos de tu reino. No han llegado a ser ciudadanos por méritos propios, Señor. Tu palabra es absolutamente clara con eso. Solamente por la misericordia y la bondad que nos has dado en Cristo Jesús. Al convencernos a través del conocimiento de tu ley
de tu carácter justo, santo y bueno, tu perfección y la desviación que cada uno de nosotros tiene. Y al vernos, Señor, en esa condición de miserable bancarrota espiritual, incapaces de poder resolvernos por nosotros mismos, incapaces de podernos ganar el perdón de nuestro Dios, Señor, totalmente rendidos a tu misericordia, venimos entonces a Cristo Jesús, quien cumplió su ley, tu ley, quien ha sido perfecto, y a través de la fe, Señor, tú has dicho que por medio de la fe podemos ser justificados al imputársenos o acreditársenos tu justicia, la justicia de Jesús por nosotros. Qué buen Dios eres, Señor. Ayúdanos entonces a que verdaderamente esa característica se refleje en nosotros. De hecho, si no es una característica, entonces nos podemos contar como no ciudadanos. Pero Padre, enséñanos a través del espejo de tu palabra a revelarse bien, claramente quiénes somos. Porque si en nuestro corazón, en nuestra mente, en la manera de pensar, existe algún tipo de soberbia, definitivamente, Señor, no somos ciudadanos del reino. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos hablas claramente, nos haces lamentarnos por nuestro pecado, pero en ese lloro, en esa tristeza, en ese dolor verdadero por el pecado, nos das esperanza en Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén.